Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas. Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo vía Twitter en @trifon_media. Hola, soy Besitos de Sol. En el programa de hoy escucharemos la historia reciente del libro de las mutaciones. Uno de los mayores especialistas occidentales en el I Ching fue el misionero y sinólogo alemán Richard Wilhelm, quien publicó una versión del libro en el año 1923. Una nueva versión publicada en 1948 llevaba un prólogo del psiquiatra suizo Carl Jung, autor de la teoría del inconsciente colectivo. La versión de Wilhelm presenta el libro en 3 grandes secciones, con los textos más antiguos en la primera y reservando la segunda y la tercera sección para las 10 salas o comentarios de la escuela confuciana. Esta traducción alemana fue a su vez retraducida en 1949 al inglés y en 1950 al italiano. A partir de entonces y a fines del siglo pasado, el I Ching fue acercándose a un público más masivo y en la actualidad ha alcanzado gran auge también en Occidente. Se conformó entonces un libro adivinatorio y también un libro moral, a la vez que por su estructura y simbología es un libro filosófico y cosmogónico. La colección de signos del libro de las mutaciones conforman todo el repertorio de los estados de transformación del Yin y del Yang. Este catálogo de fases y descripciones resumen las circunstancias en las cuales estos imprimen sus diferencias y movimientos. Nos explican cómo y con qué intensidad los principios del Yin y el Yang están en armonía o en conflicto, y de cómo ellos se transforman uno al otro. Por último, por qué la interdependencia es la palabra clave del I Ching. ¿Qué es el I Ching? Fue el título de la reciente revisión de Elliot Weinberg de 2 nuevas traducciones del I Ching. Es una excelente pregunta y en su revisión Weinberger resume de manera experta la historia del texto, desde sus misteriosos orígenes en el siglo XVII a.C. hasta su introducción al gran público europeo en el siglo XVIII, continuando en la cima de la popularidad del libro en Occidente en mediados del siglo XX. Como él resume, el I Ching significaba muchas cosas diferentes para muchas personas diferentes, particularmente en Occidente. Algunas de las reflexiones fueron: Hegel pensó que era una tontería. Leibniz encontró con entusiasmo la universalidad de su sistema binario en las líneas continuas y discontinuas. Y los sinólogos ingleses como James Legge, Herbert Giles, ambos tradujeron el libro, y Arthur Waley, eran escépticos de su valor como texto filosófico. En la década de 1950 y 1960, artistas, escritores y músicos, desde Philip K. Dick hasta Bob Dylan y Merce Cunningham, se inspiraron en los enigmáticos poemas que leían en las traducciones de Legge y Wilhelm. Especialmente en los años 60 y principios de los 70, el libro aparece en toda la prensa popular. La búsqueda de I Ching, o el libro de los cambios, en una base de datos de periódicos históricos, arroja un tesoro de revisiones de traducciones, entrevistas con artistas y figuras culturales.
Cualquier persona no versada en el tema puede perderse en las referencias al I Ching en la prensa popular de esa época. La desconocida Mai Mai Se. Pero surge cierta tendencia de averiguar qué significaba el I Ching para Mai Mai Se. Se es una mujer enigmática y fascinante, cuya búsqueda persistente del conocimiento en una amplia gama de temas cobra vida en las notas a lápiz que dejó en la vasta colección que legó a la Biblioteca de la Sociedad de Nueva York. Una de las pocas huellas de su vida académica sobrevive en el archivo de William McGuire, una nota al pie de una carta que le envió en el año 1979 agradeciéndole una copia de las investigaciones de Julian Shusky sobre el I Ching, la identifica como autora de Bollinger y erudita del I Ching. Firmando C. a William McGuire, 27 de septiembre de 1979, recuadro 47, carpeta 9, William McGuire Papers, Biblioteca del Congreso. El índice de su Tao de la pintura, una traducción del manual del Jardín de Semillas de Mostaza, o Shiziyuan Huasuan, enumera 13 referencias al I Ching. Una de ellas es un pasaje extenso que cubre varias páginas. En esta sección, formando una parte importante de su introducción al texto, Mai Mai hace referencia a las traducciones de Leigh en sus notas al pie. Esto es un poco extraño, ya que la traducción de Wilhelm estaba disponible en 1950, en medio de su trabajo en el proyecto. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo vía Twitter en @trifón_media. Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas. Hasta siempre, amigos. Besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar.